Atención por favor. Es para aclarar una situación de engaño de más de 2000 años. Las entidades maléficas se han dedicado a tergiversar, adulterar, malinterpretar, contando con humanos como líderes, pastores, curas de iglesias católicas, evangélicas, Nueva Era, etc. Quienes interpretan los textos bíblicos de forma literal. Esto ha traído confusión, y la creación de cantidades de organizaciones, que han convertido la vida humana en algo diabólico. Esto ha traído la expansión del control del estado negativo sobre las almas inocentes e ignorantes, que no saben, que los dioses que les venden las religiones, grupos esotéricos, movimientos pseudo-espirituales, incluyendo las tendencias orientales, tibetanos, Nueva Era, etc., son totalmente malvados y falsos. Por eso en nombre del Señor Jesús Cristo en su nueva naturaleza divina humana y humana divina en su segunda venida, que ya está en este planeta tocando las puertas del corazón de las personas, se ha hecho presente a través de unas 3 fuentes, llamada, la nueva revelación del Señor Jesús Cristo para estos tiempos. Él prometió que enviaría la verdad, y aclararía la verdad, de los misterios que existen. Aclara la interpretación y la confusión creada en milenios en la revelación Apocalipsis, que fue transmitida a través de Juan. Ni el mismo Juan supo la interpretación verdadera, ya que la Biblia está escrita en un lenguaje simbólico y de correspondencias, para evitar descubrir los códigos divinos que guardan estos textos sagrados. Pero ya, en estos tiempos el Señor Jesús Cristo aclara los significados verdaderos de estos textos, para liberarnos de la ignorancia, para el regreso a nuestro verdadero hogar. Si alguno tiene oído, oiga, permítasele oír. El proceso y desenlace completos del regreso de los pseudocreadores está descrito en el sentido interno del capítulo 13 de la revelación de Jesús Cristo en la Santa Biblia. Que el estado negativo va a triunfar totalmente por un breve periodo de tiempo es obvio por las palabras de Jesús Cristo registradas en Mateo 24, versículo 21, y en Marcos 13, versículo 19. Ahí pueden leer. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta este tiempo, no, ni la habrá jamás. Mateo 24, 21. Porque en aquellos días habrá tribulación, tal como no la hubo desde el principio de la creación que Dios creó hasta este tiempo, ni la habrá jamás. Marcos 13, 19. Porque en aquellos días, indica el regreso de los pseudocreadores. Habrá tribulación, significa la victoria completa del estado negativo. El resto del versículo indica que tal situación jamás ha existido desde que Dios creó a su creación y que jamás la habrá otra vez. Una vez que la ilustración concreta de la vida en la entereza del estado negativo tenga lugar, y todas en la creación tengan la oportunidad de observar, aprender y registrar para la eternidad, las verdades de la vida sin la presencia de nada positivo en el grado natural más concreto, en el único lugar donde puede tener sentido en modo alguno, jamás se necesitará que tal situación ocurra de nuevo hasta la eternidad. Como se mencionó arriba, algunos humanos, seguidores de las enseñanzas de Emanuel Swedenborg, creen que todos estos eventos solo pueden tener lugar en el mundo de los espíritus, y que a vuestro planeta se le ahorrará este horrendo destino. No obstante, ellos hicieron caso omiso del hecho que el mundo de los espíritus es el mundo intermedio. Ese mundo no es la entereza de todos los grados, como lo es vuestro planeta. De lo contrario, no se le llamaría el mundo intermedio. Es necesario repetir una y otra vez, que la exposición completa del estado negativo y el aprendizaje completo y debido acerca de la vida sin nada positivo, solo puede suceder en el estado de saciedad y desenlaces extremos. Este estado es el grado más exterior del mundo natural y de la zona de dislocamiento, el cual es el planeta cero. Como recuerdan, exactamente para este propósito, el planeta cero fue colocado en una zona especial y peculiar en el borde de la zona de dislocamiento y en una proximidad cercana al grado más exterior del estado positivo de la creación. Ahora, veamos brevemente el sentido interno del capítulo 13 en la revelación de Jesús Cristo en la Santa Biblia. Como recuerdan de previas manifestaciones, el sentido interno, oculto en las manifestaciones literales de la revelación y en otros lugares en la Santa Biblia,
contiene significados múltiples que se acomodan a todos los tiempos, situaciones y condiciones. De esa manera, el capítulo 13 también tiene la misma estructura. Por esa razón, el sentido interno de este capítulo tendrá diferentes interpretaciones, relevantes a cada tiempo y situación en particular. Una tal interpretación fue transmitida por medio de Emanuel Swinburne. Su interpretación es adecuada y válida, en lo que aplica a los eventos que sucedieron en el mundo intermedio en su tiempo. La interpretación actual tiene relevancia a este tiempo y al planeta cero. Primer versículo. Y vi una bestia subir del mar, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 coronas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Este versículo describe la naturaleza de los pseudocreadores. Una bestia subir del mar, significa el regreso de los pseudocreadores. Una bestia, aquí significa los pseudocreadores. Subir del mar, significa el infierno más bajo y más profundo, donde ellos fueron encerrados por el Señor Jesús Cristo. Que tenía 7 cabezas, significa todo el conocimiento acumulado de todos los tiempos y de todos los tipos en el ser y la existencia. 10 cuernos, denota todo el poder acumulado de la utilización de ese conocimiento para producir especies o formas de vida y para manipular correspondencias. Y en sus cuernos 10 coronas, significa el resumen de todas las verdades falsificadas. Y sobre sus cabezas un nombre blasfemo, denota que todo ese conocimiento y poder fue usado para la activación del estado negativo. Versículo 2. Ahora bien, la bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies eran como los pies de un oso, y su boca como la boca de un león. Y el dragón le dio su poder, su trono, y gran autoridad. Ahora bien, la bestia que vi era semejante a un leopardo, significa la apropiación del afecto de los pseudocreadores por la violencia contra el poder de lo más alto. Sus pies eran como los pies de un oso, denota el afecto de hacer caso omiso a todo lo positivo y bueno. Y su boca como la boca de un león, significa apropiación para ellos mismos de la semejanza del Señor Jesús Cristo. Y el dragón le dio su poder, su trono, y gran autoridad, denota que todas las otras regiones de los infiernos, el resto de la zona de dislocamiento, el planeta cero y todas las religiones, tendencias espirituales, filosofías, cultos, etc., dragón, se someten completamente a los pseudocreadores, dándoles todos los medios disponibles que habían adquirido y poseído desde los tiempos del encerramiento de los pseudocreadores. Versículo 3. Vi una de sus cabezas como si hubiese sido herida mortalmente, y su herida mortal fue sanada. Y todo el mundo se maravilló y siguió a la bestia. Vi una de sus cabezas como si hubiese sido herida mortalmente, refleja el hecho del encerramiento, aislamiento y pérdida del conocimiento del viaje a través del tiempo y otro cierto conocimiento importante de los pseudocreadores. Herida mortalmente, significa la suposición por todas en la creación de que este es un estado permanente y que a los pseudocreadores jamás se les soltaría de nuevo. Y su herida mortal fue sanada, significa que esto no es así, sino que tendrán otro papel importante que desempeñar en la vida del estado negativo. Y todo el mundo se maravilló y siguió a la bestia, significa la aceptación incondicional de los pseudocreadores como gobernantes indisputados. Versículo 4. Así ellos adoraron al dragón quien dio autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién es como la bestia? ¿Quién es capaz de hacer guerra con ella? Él. Así ellos adoraron al dragón, significa la aceptación del estado negativo de maldades y falsedades como la única autoridad. Quien dio autoridad a la bestia, significa el reconocimiento del estado negativo y que los pseudocreadores son los verdaderos activadores del estado negativo y de la fabricación de los humanos y de todas las criaturas de los infiernos y demás regiones de la zona de dislocamiento. Y adoraron a la bestia, diciendo, ¿quién es como la bestia? ¿Quién es capaz de hacer guerra con ella? Él, denota el reconocimiento de dónde es que está arraigado el verdadero origen del estado negativo y de que nada, y del estado negativo puede prevalecer sobre los pseudocreadores, puesto que son la encarnación del estado negativo, siendo sus activadores y padres. Versículo 5. Y se le dio una boca que hablaba cosas grandes y blasfemias,
y se le dio autoridad para continuar por 42 meses. Y se le dio una boca que hablaba cosas grandes y blasfemias, significa que los pseudocreadores vendrán con grandes palabras de amor y sabiduría, paz y unificación, positividad y bondad. Pero, debido a que estas palabras son usadas para propósitos engañosos, estas son de puras maldades, falsedades, violencia, desunión y destrucción. Y se le dio autoridad para continuar por 42 meses, significa el prevalecer sobre las fuerzas del estado positivo hasta que se logre la ilustración completa de la vida sin ninguna presencia de nada positivo. 42 meses, no significa elementos de tiempo físico. 4, en esta connotación, significa medida completa. 2, en esta connotación, significa maldades y falsedades. Así, 42, significa la manifestación de la medida completa de todo lo malvado y falso. Versículo 6. Entonces abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo, y de aquellos que moran en el cielo. Entonces abrió su boca en blasfemias contra Dios, significa la negación de que existe algún otro creador excepto los pseudocreadores. Para blasfemar de su nombre, significa la negación de la verdadera naturaleza de Dios, que es el Señor Jesús Cristo. El nombre de Dios es el Señor Jesús Cristo. El negar este hecho significa blasfemia. Su tabernáculo, denota la negación de todos los principios verdaderos y su unificación en el Señor Jesús Cristo. Y de aquellos que moran en el cielo, significa la negación de la existencia del estado positivo completo. Blasfemar de estas cosas, significa que los pseudocreadores proclamarán que no existe ninguna otra realidad sino la del estado negativo, siendo este el único estado positivo. Todo lo demás es inexistente. Y porque ellos son los creadores del estado negativo, que es presentado como el estado positivo, no existe ningún otro Dios y creador sino ellos. Este es el verdadero significado de la palabra blasfemia en la connotación de este texto. Versículo 7. Y se le concedió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Y se le dio autoridad sobre toda tribu, lengua y nación. Y se le concedió hacer guerra contra los santos y vencerlos, significa la extirpación exitosa de todos los agentes del estado positivo de la zona de dislocamiento y del planeta cero completos, y de todo grano de verdad y bien que estuviesen contenidos en las varias enseñanzas de los humanos. Y se le dio autoridad sobre toda tribu, lengua y nación, significa la victoria completa del estado negativo en la zona de dislocamiento y en el planeta cero, sin ninguna excepción o exclusión. Versículo 8. Y todos los que moran en la tierra lo adorarán, cuyos nombres no han sido escritos en el libro de la vida del Cordero, matado desde la fundación del mundo. Y todos los que moran en la tierra lo adorarán, significa todas aquellas quienes están en los externos de la espiritualidad y enamoradas de las posesiones y valores externos. Cuyos nombres no han sido escritos en el libro de la vida del Cordero, denota todas las criaturas en la zona de dislocamiento y todos los humanos que fueron fabricados originalmente por los pseudocreadores, y quienes rehúsan reconocer la verdadera naturaleza del Señor Jesús Cristo, Cordero. Matado desde la fundación del mundo, significa el esfuerzo continuo de todos en el estado negativo para rechazar el hecho de que lo más alto hizo su divino, humano, y su humano, divino, convirtiéndose en el Señor Jesús Cristo. El rechazar estos hechos significa matar esta verdad con el propio corazón y mente, fundación del mundo. Versículo 9. Si alguno tiene oído, oiga, permítasele oír. Si alguno tiene oído, oiga, permítasele oír, significa que solo aquellas que mantienen sus mentes y corazones abiertos a la verdad, son capaces de percibir la realidad de estos hechos. Versículo 10. El que lleva hacia el cautiverio, irá hacia el cautiverio, el que mata con la espada tiene que ser muerto con la espada. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. El que lleva hacia el cautiverio, irá hacia el cautiverio, denota la necesidad de sufrir las consecuencias de la activación y aceptación del estado negativo. El que mata con la espada tiene que ser muerto con la espada,
significa la necesidad de aprender las consecuencias de la proclamación de que el estado negativo es la única realidad en el ser y la existencia. Proclamar esto significa matar espiritualmente. Aceptar esto significa la muerte espiritual. Aquí está la paciencia y la fe de los santos, significa que el estado positivo tolera todas esas atrocidades y abominaciones del estado negativo por el bien y la causa de importante aprendizaje espiritual, sabiendo acerca de la promesa hecha por el Señor Jesús Cristo a la creación completa y a todo lo demás, de que el estado negativo será eliminado y abolido permanente y eternamente, después que este aprendizaje tenga lugar. Versículo 11. Entonces vi otra bestia que subía de la tierra, y tenía 2 cuernos como un cordero y hablaba como un dragón. Entonces vi otra bestia que subía de la tierra, significa la formación de un nuevo sistema de creencia religiosa derivado de la mente pseudo-interior, aquí tierra significa la mente pseudo-interior. Y tenía 2 cuernos como un cordero, denota la combinación y unificación de todas las maldades y falsedades, de la misma manera en que el bien y la verdad están combinados y unificados en el Señor Jesús Cristo, Cordero. Y hablaba como un dragón, significa que esta nueva religión se derivará de todas las distorsiones y falsedades disponibles, como están contenidas en todas las religiones, sectas, cultos y lo oculto de los humanos y en varias tendencias pseudo-espirituales, dragón. Versículo 12. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y aquellos que moran en ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, refleja la relación entre esta religión y los pseudocreadores. El ascenso de esta religión está motivado solo por la presencia de los pseudocreadores. Y hace que la tierra y aquellos que moran en ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada, significa que esta nueva religión proclamará a los pseudocreadores como el único poder espiritual y Dios en el multiverso, quienes tienen que ser reconocidos y adorados, porque fueron capaces de salirse de los cierres puestos sobre ellos por el Señor Jesús Cristo y salir, probando que son más poderosos que el Señor Jesús Cristo, quien en sus ojos es un impostor y un farsante. La soltura y el regreso de los pseudocreadores se percibirá como si los pseudocreadores hayan podido escaparse por sí mismos, burlando y siendo más astutos que todos los bloqueos puestos sobre ellos por el estado positivo. No reconocerán que fue por el permiso del Señor Jesús Cristo. Esta es la razón por que todo el mundo se maravilló y siguió a la bestia, versículo 3. Versículo 13. Hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra en presencia de los hombres. Hace grandes señales, significa prueba convincente de sus poderes mentales y su ejecución de milagros. Aún hace descender fuego del cielo a la tierra en presencia de los hombres, denota que todo esto se hace con afectos grandes e intensos, con palabras de amor, bien y paz, sabiendo lo que la gente espera y lo que le es agradable. Versículo 14. Y engaña a aquellos que moran en la tierra a causa de esas señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, diciendo a aquellos que moran en la tierra que le hagan una imagen a la bestia que fue herida por la espada, y vivió. Y engaña a aquellos que moran en la tierra a causa de esas señales, significa que la gente que coloca todos sus valores en los externos y apariencias exteriores, sin ninguna consideración por los valores espirituales internos, prontamente aceptará esas palabras y milagros sin dificultad. Que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, significa que esto se hace con la autorización total de los pseudocreadores. Diciendo a aquellos que moran en la tierra que le hagan una imagen a la bestia que fue herida por la espada y vivió, significa la externalización de los externos. Aquellos que están en la forma externa de adoración necesitan toda clase de símbolos, retratos y pinturas externas de los objetos de su adoración, en este caso, de los pseudocreadores. Versículo 15. Se le concedió poder para dar aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia pudiese incluso hablar y hacer matar a todo el que no adorase a la imagen de la bestia. Este versículo describe el hecho de que toda la tecnología y logros científicos modernos serán usados para el control de la mente, comportamiento y acciones de la gente, a fin de que nada del estado positivo permanezca en ellos. Versículos 16 y 17. Y hace que todos, incluso pequeños y grandes,
ricos y pobres, libres y esclavos, reciban una marca en su mano derecha o en sus frentes, y que nadie pueda comprar o vender, excepto el que tenga la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Estos dos versículos describen una nueva forma de ingeniería genética revivida por los pseudocreadores y dada a los científicos con el propósito de alterar el cerebro y mentalidad de los humanos de tal manera a fin de que no contengan ninguna inclinación hacia, o aun memorias, del estado positivo. Si alguna tal inclinación y memorias se encuentran, una privación sensoria será impuesta sobre tales humanos, o si rehúsan obedecer, serán eliminados. Versículo 18. Aquí hay sabiduría. Permítasele al que tiene entendimiento que calcule el número de la bestia, pues es el número de un hombre. Su número es 666. Aquí hay sabiduría, significa penetración del misterio del estado negativo y su exposición completa. Permítasele al que tiene entendimiento que calcule el número de la bestia, significa que el entendimiento adecuado del estado negativo solo se puede derivar de la naturaleza de los pseudocreadores, quienes lo originaron. Pues es el número de un hombre, significa que el estado negativo se originó en el grado natural más externo por la gente en el planeta cero. Su número es 666, significa que la duración del estado negativo está limitada a solo un ciclo de tiempo en la creación y está confinado adentro de la zona de dislocamiento y el planeta cero. 666, significa un ciclo de tiempo acortado, en el cual el estado negativo fue activado con el propósito del aprendizaje espiritual. Todos los otros ciclos de tiempo tienen la clave 777. 777, significa la plenitud del estado positivo, pero 666, significa la falta de esta plenitud, lo cual le da una oportunidad al estado negativo para que llegue a su fruición. En realidad, 666, significa la plenitud del estado negativo que está afuera del estado positivo. Debido a que el planeta cero tiene la correspondencia natural de este más afuera del estado positivo, el estado negativo tuvo que ser originado en vuestro planeta. No obstante, asimismo esta es la razón por qué se tiene que terminar en vuestro planeta también. Este es el modo de la jerarquía de la organización espiritual de la creación. Esta jerarquía no puede ser violada. Ahora bien, los medios por los que a los pseudocreadores se les soltará y reaparecerán en vuestro planeta, y en qué forma y condición, no se pueden revelar ahora. Pero será una aparición muy dramática y obvia, por supuesto. No se sorprendan si se aparecen en naves espaciales, proclamándose a sí mismos los redentores del género humano, que estará y ya está al borde de la perdición y autodestrucción total. Como saben, en vuestro planeta existen muchos rumores con respecto a la aparición de naves espaciales y especies o formas de vida extraterrestre, aliens, que correrán a ayudar a vuestro planeta. Hay muchos canalizadores, channelers, que canalizan mensajes varios de estos extraterrestres, aliens, y de gente antigua. No se dejen engañar por ninguno de ellos. En realidad, no importa lo positivos, buenos, amorosos y sabios que parezcan, ninguno son del estado positivo. Todos estos fenómenos aparecen en preparación del camino para el regreso de los pseudocreadores. Por supuesto, será con pompa y ceremonia, para usar vuestras palabras. Habrá un cierto reconocimiento de, y afinidad con, los pseudocreadores por todas las criaturas y humanos, con la excepción de unos pocos agentes del estado positivo que permanecerán en vuestro planeta para concluir algunos asuntos para el Señor Jesús Cristo, y entonces ser retirados. Este reconocimiento y afinidad saldrá a la superficie de las memorias profundamente enterradas en los recesos de la pseudomente, reconociendo a sus padres creadores. Tienen que comprender una y otra vez, que al principio, los pseudocreadores aparecerán como redentores. Unificarán a vuestro planeta en una nación. Eliminarán todas las guerras, hambre, enfermedades, sufrimiento y miseria externos. Instituirán el viaje espacial a través de la zona de dislocamiento. Y harán muchas otras cosas positivas de naturaleza similar. Una vez que tengan firmemente en sus manos al género humano y la zona de dislocamiento en su totalidad,
entonces y solo entonces revelarán sus verdaderas intenciones en tales proporciones malvadas que no existen palabras en vuestro vocabulario o imaginación que puedan describirlas. Si alguno tiene oído, oiga, permítasele oír.